Detalles del momento. Muy buenos días, amigos de toda Nicaragua. Gracias por esta sintonía con detalles del momento en este desayuno informativo con la verdad. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Nos vamos a apegar al contexto de esta pandemia apocalíptica, donde fundamentalmente usted, como ciudadano, el gobierno, la empresa privada, los organismos no gubernamentales, la sociedad civil, todos tenemos una inmensa cuota de responsabilidad para poder enfrentar esta pandemia. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema. Vamos a estar hablando con el excelentísimo señor embajador acreditado en Nicaragua de Cuba, Juan Carlos Hernández Padrón. Pero también nos estaremos hablando con Michelle Cabrera, jefe de la Brigada Médica Cubana, que se encuentra en nuestro país asistiéndonos, asesorándonos en esta inmensa tarea que tenemos de frente a esta situación. Pero mientras tanto, quédese con nosotros que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Cuba, justicia divina. Los nicaragüenses tenemos una enorme deuda con nuestros hermanos cubanos, porque de 1979 hasta 1990 y desde el 10 de enero del 2007 hasta nuestros días, en dos tiempos marcados por características y circunstancias muy distintas, ellos siempre estuvieron aquí y siguen estando aquí para compartir con nosotros y aplicarnos a nosotros los métodos y modelos que, siendo originalmente de ellos, nos han sido enormemente útiles en nuestro desarrollo como sociedad. Los cubanos son ciudadanos del mundo porque han trotado el planeta llevando sus conocimientos hasta el último rincón de cualquier continente, porque se han certificado con un sentido de solidaridad tan incuestionable que solo así se explica el cómo sean referente en las ciencias médicas, pedagógicas, deportivas, culturales, artísticas y sin duda apropiados en otros ramales de un altruismo que solo puede ser mal criticado por gente envidiosa y desadaptada que es incapaz de ver más allá de sus narices, y sabemos quiénes son. La justicia divina, en el actual contexto internacional, ha puesto en alto relieve el peso determinante de la ciencia médica cubana en el tratamiento de esta pandemia, el COVID-19, que además de una gripe muy particular e infecciosa ha creado una histeria y miedo que francamente no creo que tenga par en la historia de la humanidad. Los cubanos siempre han sido personas interesantes, se hacen notar muy fácilmente y cuando su acento aflora, lo primero que decimos es: ahí está un cubano, porque su gen es alegre, bullanguero, de alta voz, hablantín, a cual más, lleno de optimismo y notoriedad única. Y esta es una particularidad mucho más marcada en los cubanos que viven en la isla. Y creo que eso es un valor agregado a su caracterizado perfil, porque entonces son parte de ese pueblo que desde hace 60 años ha sido perversamente bloqueado por quien como vecino, a una distancia de apenas 90 millas, le ha tirado con todo a través de un bloqueo criminal repudiado por casi la totalidad del mundo, pero sin éxito, porque la revolución cubana ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo. El cubano como ser humano tiene unos valores y unas ideas de dimensiones universales, y de ahí que sean peregrinos del mundo compartiendo su ciencia con otros pueblos. Los cubanos, por ser injustamente maltratados por el imperio norteamericano, han desarrollado un impresionante deseo de solidaridad, surgido de la necesidad de visibilizar un humanismo que sobra entre ellos en la isla y que es tan notable que da para que otros, como los nicaragüenses en nuestro caso, también los recibamos de ellos
y gratuitamente. Yo me pregunto, ¿qué sería la Cuba de hoy si la criminal perversidad de los Estados Unidos nunca hubiese impuesto asesinamente ese bloqueo que ya sobrepasó los 60 años? ¿Se imaginan las peripecias que han tenido que hacer los líderes cubanos junto a su pueblo para sortear la adversidad y sobrevivir en medio de las amenazas constantes de sanciones y más sanciones y más sanciones todos los días? Sobre todo ahora que el fascismo se tomó la Casa Blanca, donde un loco decidió ensañarse con Cuba solo porque se le ocurrió que los estadounidenses lo eligieron presidente del mundo y no solo del imperio. Cuando China advirtió de la gravedad del coronavirus en su país, los cubanos que trabajan científicamente en vacunas contra muchas enfermedades y supieron de las características del COVID-19, pusieron incondicional y gratuitamente a la orden del poder asiático el interferón alfa 2B, un medicamento con una efectividad tan incuestionable que ya despertó el interés por tenerlo en al menos 15 países, donde la pandemia está haciendo de las suyas masivamente, mientras desde Pekín se celebra que los niveles de contagio gracias al uso de esa medicina ya no son estadísticas, y porque la recuperación ahora es alta. El interferón alfa 2B es un antiviral que repone las defensas humanas como producto terapéutico sin ser vacuna, porque objetivamente apenas se trabaja en ella y seguramente los nicaragüenses la tenemos si consideramos la llegada de la Brigada de Médicos Cubanos, que a solicitud del presidente Daniel Ortega ya nos asiste para enfrentar el ingreso de esta peste, que ya nos tocó las puertas en nuestro país. Hasta ahora, con timidez importada, sí, gracias a la capacidad de prevención que ha desarrollado el gobierno sandinista. La llegada de la Brigada Cubana para asistirnos y asesorarnos contra esta pandemia representa a los nicaragüenses un motivo más de agradecimiento hacia ese noble pueblo, porque una vez más nos extienden las manos, nos auxilian y se hermanan con nosotros en los momentos difíciles, incondicionalmente y solo a cambio de la satisfacción de atendernos. Y pienso que eso debe traducirse en una especie de justicia divina para una nación que sin duda alguna estará dispuesta a abrirse al mundo, donde incluirá tarde o temprano a sus más odiosos, acérrimos y criminales enemigos, y a la cabeza de ellos los Estados Unidos. Imagínense ustedes lo que la arrogancia y la prepotencia imperial tiene que tragarse, viendo cómo el mundo sumergido en la crisis viral más contaminante de todos los tiempos tenga que aceptar el inmenso peso que sobre la pandemia tienen los científicos y la medicina cubana, que puede ser la base y el origen de algunas vacunas contra el COVID-19 que ya se ensayan y que ya se han anunciado, y tengan que recurrir a ella, y que el bloqueo que la soberbia imperial decretó contra la isla tenga que ser roto por los mismos cobardes, por los enemigos de la humanidad que quisieron ver doblegada a la revolución cubana y no pudieron. ¿Se imaginan ustedes ese castigo divino? ¿Se imaginan la velocidad que de retorno trae esa piedra que después de haberla lanzado, porque se creyó libre de pecados, y le dará en el mero pico al águila calva? Dios, no hay duda, se encarga de poner las cosas en su justa medida. La justicia divina da a cada ser según sean sus actos, sus méritos o frutos. Por lo tanto, cada persona o sociedad recibe lo que le corresponde en bien o en mal. Casi siempre la justicia divina actúa a largo plazo. Por ejemplo, si alguien comete un crimen, no será asesinado de inmediato por la ley de causa y efecto, el karma, sino que la vida siguiente o en otras posteriores lo hará. Así sucede, para dar tiempo a quienes se equivocan y puedan comprender y rectificar sus errores, como los Estados Unidos, que ha cometido tantos, que se dio a odiar por el mundo, y cómo
el mundo lo odia. Quiere vengarse de todos en el planeta, llegando a crear incluso armas biológicas que según China son una producción imperial y que ahora está haciendo estragos en una Norteamérica que refleja una incapacidad gubernamental para manejar un tema que no se resuelve necesariamente con reales, porque allá en Washington, en Nueva York o cualquier estado de la Unión Americana, hacerse la prueba del coronavirus cuesta $3.500, mientras en países bloqueados como Cuba se produce la vacuna y en países agredidos como Nicaragua la prueba no cuesta un centavo, porque tenemos no solo un excelente sistema de salud, sino que además es constitucionalmente gratuito, incluso para esos descerebrados que por haber hecho uso de él aún respiran, aunque siempre terminen maldiciendo a la vaca que les da la leche. Por medio de la justicia divina se saldan muchas cuentas pendientes, y no necesariamente porque sean parte de una planificación, sino porque el abuso del grande sobre el pequeño terminó en un castigo severo, cuya suspensión depende de la misericordia de quien ha sido agredido. Y no me equivocaría al decir que estamos muy próximos, pero muy próximos, a ver al águila imperial de rodillas ante una Cuba que será sin duda generosa y entregará con el olivo de la paz su asesoría y medicina al verdugo que la ha escarnecido durante más de 60 años, aunque sea el padre de esta peste. Allá en Estados Unidos hay un loco que cree que lidiar con esta pandemia es solo demandar a sus casas a todos sus ciudadanos con los gastos pagados, porque consiguió en un plan de emergencia $50.000 billones y con internet incluido, y que egoístamente propuso a los alemanes comprar todos los medicamentos en desarrollo contra el COVID-19, pero siempre y cuando fuera solo para ellos. Pero la verdad es que nada de eso vale, porque lo fundamental es un sistema de salud efectivo y gratuito que allá nadie tiene, con un modelo de control epidemiológico que tampoco tienen, y por supuesto con una medicina cubana que solo podrá tener si sabe utilizar las palabras mágicas. Por favor, ayúdennos, que nosotros por sí solos no podemos. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante y a nuestro retorno conversamos con el excelentísimo señor embajador de Cuba y el jefe de la brigada cubana en Nicaragua. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en Detalles del Momento. Nos satisface la visita del excelentísimo señor embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández Padrón, y por supuesto la gran satisfacción de tener en nuestro set al jefe de la delegación médica cubana, de la Brigada Médica Cubana, que nos está asistiendo con cerebros, talentos que en la medicina vienen a incorporarse a esta asesoría que tanto necesitamos los nicaragüenses. Michel Cabrera, el doctor Michel Cabrera. Y señor embajador, muchísimas gracias. Lo primero, decirle que sin duda alguna me atrevería y me arrogaría en nombre del pueblo de Nicaragua agradecerles esa siempre mano amiga que han representado ustedes para nuestro país. Gracias por estar aquí en Detalles del Momento. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, transmitirles un saludo también en nombre del pueblo, del gobierno cubano, a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses en este día. Y amigos, nada, realmente hay que decir que es parte de nuestro deber el compartir el saber, compartir las opiniones especializadas, y yo creo que es lo que estamos haciendo justamente. Es un proceso de intercambio que ha venido desde la llegada de nuestra brigada acá el día 18, experimentando de manera práctica
como dijo a su llegada nuestra comitiva, realmente aquí hemos venido también a aprender de las buenas prácticas, de lo que ha venido haciendo un país como Nicaragua, con un sistema de salud también que es fortalecido, donde se basa y tiene alguna similitud con el nuestro en la atención primaria, pero bueno, justamente en todo lo que se ha venido haciendo, en todas las ramas, y la inserción de nuestra brigada justamente obedece a eso, aprender también de lo que se ha venido haciendo acá para también compartir en nuestros protocolos nacionales que de manera mutua. Y lo decíamos siempre, aquí estamos haciendo vivo una realidad, la prédica martiana de que patria es humanidad. Doctor Michel Cabrera, igualmente agradecerle. Usted está al frente de la Brigada Médica Cubana, pero cuando de asesoría se tratan, en cualquier parte uno tiene en el análisis y en la propuesta que partir de lo que encuentra. ¿Qué en ese particular puede decirnos? ¿Qué encuentra en Nicaragua para enfrentar esta situación? Bueno, buenos días, Moisés, para ti y para todo el hermano pueblo nicaragüense. Decíamos ya hace unos días que para nosotros es un honor poder estar acá en la tierra de Sandino. Siempre hemos soñado con compartir con ustedes el trabajo, porque así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y siempre Nicaragua ha podido contar con la ayuda médica cubana, siempre va a poder contar con la ayuda médica cubana en el futuro cuando lo necesite. Y de igual forma el pueblo nicaragüense siempre ha sido muy solidario con el pueblo cubano, siempre ha estado al lado nuestro en los momentos difíciles. Como bien usted decía hace un rato, que hemos tenido, siempre hemos tenido el apoyo de Nicaragua. Entonces eso es recíproco, como decía el embajador. Somos dos pueblos hermanos que yo diría que por la similitud de características y de forma de pensar y de actuar, yo creo que somos un solo pueblo. Entonces, en función de este momento tan complejo que está viviendo el mundo, se nos hizo la solicitud de poder venir a compartir ideas, que fundamentalmente lo que hacemos por acá es compartir ideas de cómo estamos enfrentando la COVID hoy en Cuba, y por supuesto a partir de ahí, en estos 5 o 6 días que llevamos por acá, hemos tenido un fructífero intercambio con las autoridades sanitarias de Nicaragua. Hemos podido aprender incluso muchas cosas de cómo se ha venido desarrollando aquí todo el enfrentamiento y el control a la enfermedad, y por supuesto nosotros hemos traído algunas ideas a partir de las experiencias que tenemos en Cuba en el enfrentamiento, a partir de que ya tenemos un número de casos, incluso hemos tenido muchos pacientes, es decir, 40 pacientes ya atendidos, y por supuesto eso crea una experiencia en la asistencia, en la atención médica, que hemos podido compartir con los amigos nicaragüenses. Doctor, ¿qué encuentra en Nicaragua? Porque nosotros podemos, desde nuestra nacionalidad orgullosamente proclamada al mundo como nicaragüenses, y decimos nicaragüenses por gracia de Dios, podemos echarnos baños de elogios por lo que tenemos, pero usted que viene de fuera, considerando los avances científicos y tecnológicos en la medicina cubana, ¿qué herramientas para enfrentar este problema encuentra en Nicaragua? Sí. Ahí fundamentalmente hemos evaluado, ya hemos tenido la oportunidad primero de evaluar el plan de enfrentamiento al control de la enfermedad en lo macro, es decir, en sentido general, pero ya hemos podido verlo en el terreno. Ayer tuvimos la posibilidad de ir hasta Nueva Segovia y hemos visto que tienen una fortaleza muy grande. Tienen en primer lugar un personal médico, paramédico, muy dedicado, muy comprometido con la atención de su pueblo. Tienen un sistema de salud primaria muy fortalecido, muy parecido al nuestro, que eso da garantía de poder hacer acciones fundamentalmente en el área que nos permiten fundamentalmente poder identificar la enfermedad tempranamente, y eso nos evita la propagación de la enfermedad. Eso es fundamental hoy, y así se está haciendo en Nicaragua. Hay un sistema totalmente desplegado que no solo involucra a las autoridades sanitarias, no solo involucra a los médicos
de la familia, a la enfermera, sino a toda la comunidad. Y esa fortaleza yo creo que nos va a hacer triunfar en esta gran batalla que tenemos contra la COVID. Señor embajador, el reconocimiento de la comunidad internacional a los avances científicos y el desarrollo de la medicina en Cuba es notorio. China, un imperio económico obviamente golpeado por esta situación, les ha agradecido a todos ustedes esa respuesta inmediata, pero además de eso la efectividad del tratamiento a los pacientes con la medicina cubana. Y a partir de ahí, también la necesidad de esa medicina cubana la reclaman otros pueblos. ¿Qué le significa eso a ustedes, embajador? Bueno, ante todo, Moisés, bueno, agregando lo que decía también, si me permite, a la pregunta anterior, yo le agregaría eso, es decir, que hemos encontrado aquí en Nicaragua, sobre todo desde muy avanzada, desde muy al principio, la voluntad política y sobre todo la responsabilidad oficial con la que se ha abordado el tema. Y no por gusto, es decir, hay que recordar que la presencia de nuestros médicos acá obedece a una solicitud expresa del gobierno sandinista para poder combatir desde el primer momento, y aun cuando ni siquiera había un solo caso, ya había esa responsabilidad que siempre ha tenido, ¿no? Y es una muestra también del compromiso que ha venido aplicando en todo el tratamiento, en todas las prácticas. Es decir, ha estado muy atentos a lo último que se ha estado haciendo, es decir, lo más avanzado, para también ponerlo a disposición. Entonces, bueno, a eso hemos venido. Y efectivamente, como parte de lo que se ha estado haciendo, ha habido un reconocimiento, en este caso, a los medicamentos, a los avances científicos cubanos que se han puesto a disposición de todo. No quiere decir que esto sea la cura realmente a esta pandemia, ojalá y fuera así de manera efectiva, pero lo que sí ha habido una demostración de que estos productos o vacunas cubanas realmente han sido efectivas en ese enfrentamiento, y en China se demostró. Para nosotros significa, es decir, una vez más, una demostración de que aún en tiempos de crisis, de bloqueo, como ustedes señalaban en su editorial, hemos estado avanzando y desarrollando. Eso es parte de la mentalidad también del cubano, no dejarnos vencer, no dejarnos aplastar, desarrollarnos y confiados en la victoria que siempre hemos tenido de manera clara, poder triunfar, y no solo para Cuba, sino para toda la humanidad. Como decía, ese principio martiano de que patria es humanidad, de compartir también lo que tenemos y no dar lo que nos sobra, es parte de la esencia de los cubanos. Yo creo que en la medida, no por gusto, recordemos que este año vamos a cumplir 15 años de la brigada Henry Reef, una brigada que surge en septiembre del 2005, cuando los sucesos del Katrina en Estados Unidos, y que inmediatamente para enfrentar contingencias, desastres, sobre todo epidemias así de esta naturaleza, y tenemos un contingente preparado, listo en nuestro país para ofrecer ayuda no a un país en particular, sino a todos los que lo necesiten. En este minuto hay brigadas internacionales de médicos cubanos en alrededor de 6 o 7 países ya que se han estado, sobre todo el Caribe. Significativo mencionar que las primeras brigadas salen a Venezuela y Nicaragua, y bueno, han seguido sucediendo en estos días a Jamaica, a Granada, a Guyana, a Surinam, perdón, y también a Italia, específicamente en Lombardía, donde ha llegado este contingente, poniendo en riesgo aún su propia vida para defender ese principio internacionalista, esa vocación de salvar, que es también, yo creo, como decía nuestro comandante en jefe, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y en esos principios vamos a seguir trabajando. Yo creo que no ver el tema como una oportunidad desde el punto de vista mercantilista, desde el punto de vista comercial, ni mucho menos, sino de salvar, porque salvándose Cuba también se está salvando el resto de los países. Y bueno, no puedo dejar de reconocer en este minuto el gran esfuerzo que hacen nuestros médicos, la gran labor que realizan también, poniendo en riesgo su propia vida en medio de una situación de bloqueo que, como usted bien señalaba, más dura, más
es decir, con mayor intensidad. Y hay que decir que en estos minutos, es decir, siempre ha sido así, pero en este minuto el bloqueo se convierte en un acto más que genocida, porque trata de hacer bloquear, de rendir también a toda una comunidad, a todo un pueblo. Recién lo acaba de manifestar a propósito de lo que usted señala, embajador, del tema del bloqueo. Venezuela desesperadamente está demandando al planeta ser un instrumento de presión para que la soberbia de los Estados Unidos, que tiene un presidente que creyó ser electo como presidente del mundo, cese no solamente en el bloqueo que tiene contra Cuba, contra Venezuela, sino también las agresiones contra Nicaragua, porque al fin y al cabo países bloqueados y aislados de esa forma no pueden de ninguna manera enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Así es. Así es, y yo creo que hoy hacemos un reclamo de manera internacional, de manera efectiva, y son cada vez más los pueblos. Usted decía, 28 años de manera consecutiva, una resolución ha venido condenando en el sistema de Naciones Unidas, en la Asamblea General, este bloqueo prácticamente unánime, donde países como Estados Unidos e Israel, básicamente, algunos que en otros años se han venido sumando a partir de las presiones ejercidas en esta política, en ese reclamo por su efecto no solo para Cuba, sino también por su efecto extraterritorial. Pero hoy eso adquiere una dimensión especial, como usted decía, la situación se complejiza porque la manera para poder, la subsistencia en el caso para los cubanos hoy, realmente es muy difícil poder acceder no solo a los medicamentos ya de primera generación, los que puedan venir directamente de Estados Unidos, sino todas las trabas que se ponen para poder comprar en el exterior, porque nos está prohibido utilizar el dólar en nuestras transacciones comerciales, porque hay una persecución financiera a cada, compra-venta, es decir, de Cuba, porque nos congelan nuestros activos en lugares, es decir, cuando hay, sabiendo que toda la banca prácticamente tiene que pasar, cuando los barcos los niegan la presencia de que toquen puertos cubanos, hasta 6 meses después no podrían tocar puertos estadounidenses, y así le podríamos poner muchísimos ejemplos para el impedir prácticamente como piratas del siglo XXI que llegue a nuestro país los tanqueros que transportan, digamos, el combustible que compramos con nuestros esfuerzos y nuestros propios recursos. Aún así, seguimos apoyando, y bueno, está esa voluntad política de seguir cooperando con el mundo, y países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como el resto de los países que lo necesiten, ahí vamos a estar. Pero a pesar de ese bloqueo, doctor Michel Cabrera, ustedes están aquí con esta brigada, y quisiera preguntarle qué característica tiene la brigada, el componente humano que trae. Bueno, antes de hablarle de la brigada, yo quisiera poner en contexto dónde estamos hoy en el mundo, porque hoy no solo estamos en Nicaragua, hoy tenemos brigadas médicas en 61 países del mundo. Tenemos más de 29.000 colaboradores dispersos, sobre todo en países necesitados. Más de 30 países de África tienen brigadas médicas, que por supuesto están participando, todas ellas, en el combate a esta enfermedad. Y ya, como decía el embajador, hemos enviado 6 brigadas directamente al enfrentamiento de la enfermedad. Pero además de eso, tenemos solicitudes de un número importante de países de brigadas que van a seguir saliendo. Y así hemos estado dispuestos a colaborar con todos los países que nos han pedido apoyo en este difícil momento para el mundo. De hecho, hoy en Cuba hay un movimiento, es decir, se están formando, es decir, se están preparando un grupo de médicos dispuestos a salir a diferentes países. Y esa preparación es totalmente espontánea, por el sentimiento ese de humanidad inculcado por muchos años de revolución que tienen todos nuestros médicos, todos nuestros enfermeros, que están dispuestos a ir a cualquier lugar, incluso, como decía el embajador, a riesgo de su vida, para enfrentar cualquier situación que se haya dado. Ya tenemos la experiencia del ébola,
una brigada de 265 médicos y enfermeros, estuvo enfrentando el ébola en África Occidental. Y en ese sentido, con esa misma disposición, llegamos acá el miércoles los 5 compañeros que componemos la brigada, especializados fundamentalmente en el tema de la atención a la enfermedad a partir de la experiencia que ya les decíamos que teníamos primero en la etapa preparatoria en Cuba, que nada más se conoció de la aparición de la enfermedad en China. Desde el mes de enero empezamos a trabajar nuestro plan de control, de enfrentamiento a la enfermedad, y a partir de esa primera etapa, sin todavía tener la enfermedad en el país, y después con la experiencia ya de algunos casos, cuando llegamos acá el miércoles, partimos hacia este hermano pueblo con la idea de transmitir esas experiencias. La brigada estaba compuesta fundamentalmente por una viróloga especialista en virología de nuestro Instituto de Medicina Tropical, el IPK como se conoce, que es el epicentro de la batalla. Es allí donde se desarrolla una epidemióloga ya con la experiencia del control de foco de la enfermedad. Tenemos un clínico intensivista que se ha dedicado fundamentalmente a la atención directa a los pacientes. Tenemos una compañera que nos acompaña de la industria nuestra biotecnológica, la subdirectora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuba, que ya tuvo la oportunidad aquí de compartir ideas, incluso de visitar la planta muy moderna que tienen ustedes por acá, y de conjunto vamos a trabajar todos para tratar de buscar todas las soluciones que podamos, todo lo que podamos aportar, y por supuesto, como decía desde el principio, adquiriendo las experiencias de ustedes acá, que son muy positivas, por lo que hemos podido ver hasta en estos 5 días, la preparación que ha tenido previa Nicaragua, con el respaldo de su gobierno, de todo el MINSA, todo el sistema de salud, ha sido muy positiva. Yo creo que están en condiciones de enfrentar la enfermedad y evitar su propagación. La Organización Panamericana de la Salud, doctor, dijo que nuestro sistema de salud es bien robusto. Esta declaración cayó para muchos pesimistas o fatólogos en nuestro país como un balde de agua fría. ¿Cómo usted valora nuestro sistema hospitalario, la capacidad profesional de nuestros médicos? Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, del Caribe, y le puedo decir que el sistema de salud nicaragüense, como bien dicen los compañeros de la OPS, es robusto, porque está estructurado sobre la base de la atención primaria, que evidentemente es la base de cualquier sistema. Un sistema sin atención primaria es muy difícil conducirlo, porque es decir, internacionalmente se reconoce que más del 80% de la atención médica debe hacerse en las comunidades, es decir, dejar solo para la atención en hospitales especializadas en un nivel secundario o terciario el 20% de las enfermedades. Y eso no pasa en la gran mayoría de los países de este mundo, desgraciadamente, y Nicaragua tiene la posibilidad de tener un sistema bien estructurado desde la base, es decir, desde la atención primaria, que tiene sus canales de conducción hacia la atención secundaria, sus análisis científicos a partir de la experiencia propia, porque ningún país es igual a otro, y por supuesto aquí hay experiencias que son propias de Nicaragua, que han podido identificar los científicos nicaragüenses, los vinculados a la salud, y por supuesto han establecido sus propios sistemas, que hoy es digno de reconocer. Realmente están preparados para enfrentar esta enfermedad y cualquier otra que se pueda aparecer. Estamos conversando, amigos televidentes, con el embajador de Cuba en Nicaragua, don Juan Carlos Hernández Padrón, y con Michel Cabrera, jefe de la Brigada Médica Cubana que se encuentra en nuestro país. Quédese con nosotros, tengo que hacer una brevísima pausa comercial. Ya regresamos. Amigos televidentes de Detalles del Momento, continuamos aquí en el set hablando con el embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández Padrón, y con el jefe de la Brigada Médica Cubana, Michel Cabrera.
El planeta ha entrado en una desesperación total y absoluta. Morimos más los humanos por efectos cardíacos, por accidentes de tránsito. Hay tanta pobreza en el mundo, tanta gente que muere de hambre que sobrepasa los miles y miles todos los días. Pero esto nos ha asustado realmente. Doctor, ¿cuál es el verdadero grado de letalidad de esta enfermedad? ¿Nos está dominando el pánico, el miedo? Sí hay que enfrentar el problema, pero esto no es una responsabilidad solo de los gobiernos. Los seres humanos tenemos una inmensa cuota para poder enfrentar el problema. Así es Moisés. Realmente el grado de letalidad de la enfermedad hasta ahora es un 4%, es decir, que de cada 100 infectados fallecen 4 personas, es decir, que es para una enfermedad respiratoria alto. Normalmente la influenza, por ejemplo, tiene una mortalidad aproximadamente de un 1%. Y realmente ha asustado al mundo a partir no solo de la mortalidad o de la fatalidad, es decir, el índice de letalidad de la enfermedad, sino a partir de lo contagiosa que es. Yo creo que lo más grave de todo es cómo se contagia, cómo se dispersa tan rápidamente, que ha provocado que, por supuesto, ya sea una pandemia. Tuvimos en China el SARS-1 y fue más bien localizado, no salió de allí. Tuvimos el MERS, mucho más letal, mucho más mortífero que este COVID-2, SARS-CoV-2, que tenía una letalidad de un 37%, pero no salió del Medio Oriente. Entonces, aquí nos enfrentamos a una enfermedad que se dispersa con mucha facilidad. Y por eso es importante lo que usted decía. Es trascendental entender que no solo los gobiernos pueden enfrentar esta enfermedad, sino hay una voluntad de toda la población, de toda la comunidad, de cada uno de los países de entender la enfermedad, de protegerse, de evitar los contactos tan directos, de tratar de lavarse las manos cotidianamente, cada vez que puedan, cada vez que tengan la oportunidad, cada vez que hagan algo que piensen que se pueden ver contaminados. Si no hay esa voluntad colectiva en todas nuestras comunidades, va a ser muy difícil parar la enfermedad. Entonces es un llamado a todos en sentido general, a verse involucrados en esta batalla. No puede ser, como usted bien decía, de los gobiernos, no puede ser solamente del personal de salud que también se enferma. Entonces todos tenemos que involucrarnos en esta batalla. China, doctor, está prácticamente llamando a la normalidad a la ciudad donde surgió todo esto como epicentro radiador hacia el mundo. Pero lo que estamos viendo en Italia, lo que estamos viendo en España es impresionante. Ya Italia sobrepasó la cantidad de muertos que se produjeron en China. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no tenemos científicamente la causa, ¿no? Pero sí podemos hacer nuestras evaluaciones. Yo pienso que hubo un poco de confianza y de poca percepción de riesgo en Europa sobre la enfermedad. Pensaron que a ellos, mundo desarrollado, no los iba a afectar. Y cuando vinieron a darse cuenta de la magnitud del problema, ya lo tenían encima. Y a partir del colapso del propio sistema de salud, que no estaba preparado para atender tantas personas enfermas en un mismo momento, entonces ya se hacía mucho más Pero difícil. son países con salvarlo. inmensos recursos económicos. Correcto, pero no estaban preparados para la magnitud del problema. Es decir, ellos están preparados, un sistema de salud se prepara para un número de atenciones medio, y realmente esto lo rebasó. Y a partir de ese momento en que ya se vieron rebasados, la capacidad de respuesta, por supuesto, fue mucho menor. De hecho, nosotros, ya decía el embajador, recientemente tuvimos que enviar una brigada médica. Lo enviamos el domingo, se llevó a Italia una brigada médica al epicentro de la epidemia, a Lombardía, para un hospital que empezaron a construirlo los italianos
y llegó el momento en que desistieron de hacerlo porque no tenían personal médico para enfrentar, es decir, sostener el hospital. Y allí están nuestros médicos también en esa batalla, médicos con mucha experiencia, como le tenemos mucha confianza, es el equipo que fue al ébola, que están allí hoy en los partidos. China está haciendo enormes esfuerzos contrarreloj, lo está haciendo Estados Unidos, Alemania está haciendo lo propio para encontrar una vacuna a esta pandemia. ¿Qué tan largo estamos de que la humanidad cuente con esa vacuna? Los procesos de validación de la vacuna son largos. Ninguno se cumple en menos de los protocolos que lleva, por supuesto, sobre todo en la etapa clínica, en la etapa de probarlo en humanos, demora. Esos protocolos demoran. Es decir, no podemos decir que en el mes que viene ni en 2 meses vamos a tener una vacuna. Yo pienso que los esfuerzos de todos van a llevar a que podamos tener un resultado final, pero hoy, más que eso, yo pienso que tenemos que enfocarnos en la prevención, en tratar de evitar que se siga propagando la enfermedad, porque ese segundo momento va a llegar, pero a lo mejor llega un poco tarde. Entonces, a partir de ese análisis, yo pienso que tenemos que centrarnos en el momento en que estamos y ubicarnos todos en que lo importante es no seguir diseminando la enfermedad. Señor embajador, la presencia de la Brigada Médica Cubana aquí en nuestro país, ¿por cuánto tiempo está proyectada? Bueno, realmente no ha venido con una definición exacta, ¿no? Yo creo que en principio va a estar mientras sea necesaria, mientras sea de utilidad, y vamos a seguir apoyando en todos los momentos según la evolución de la situación, por supuesto. Podría ser también reforzada, en fin, toda la voluntad que existe de nuestra parte de poder ayudar, de contribuir, y en eso está. Nuestra gente no ha llegado nunca pensando, bueno, me voy la próxima semana o una más arriba. Es decir, han venido con la decisión de lo que han venido, es decir, sabiendo. Y yo en eso recalco que nuestros médicos, es decir, la formación de nuestros médicos es algo muy, muy importante. Vienen preparados porque son médicos de ciencia, pero también de conciencia. Y vienen con esa mentalidad muy clara, ¿no? De que hay que trabajar en función de resolver. Y por eso nuestros médicos se han estado insertando dentro del sistema de salud nicaragüense como uno más del equipo, apoyando, por supuesto, con su experiencia, tomando lo positivo y viendo, ¿no? en cada accionar. Yo creo que para nosotros realmente es importante, como decía, ver el día a día de lo que se hace y estos recorridos por las distintas instalaciones, instituciones de salud. Yo creo que es algo de lo que se está nutriendo, nos estamos nutriendo todos. Hasta yo he aprendido cosas interesantes en estos días. Señor embajador, difícilmente los nicaragüenses podríamos encontrar un mecanismo, una expresión que represente nuestra gratitud por todo lo que ustedes han hecho por nosotros, pero quiero hacer un pequeñito aporte. Que se lleve este recuerdito, pásenme por favor ahí. Wow. Un libro biográfico sobre uno de nuestros exponentes de nuestra nacionalidad, el general Benjamín Celedón, vida y legado del doctor Wilfredo Navarro. Doctor, también se lo extiendo a usted. Muchas gracias. Por supuesto, pásenme al embajador, estimado doctor, una tacita. Muchas gracias. No le voy a decir para que se tome el cafecito cubano. Un café con leche. Eso sería sumamente letal y además un llavero. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber... Y yo creo que sí hay manera de pagarlo y ustedes lo han hecho también. Dicen que amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Una referencia cristiana que representa el inmenso valor del ser humano cuando sobre todo es agradecido. Muchísimas gracias, señor embajador, muchísimas gracias, doctor, y a usted, amigo televidente, lo que hayamos expresado aquí en nuestro programa, para lo que sirva, tómelo muy en serio, que sería parte de lo que tenemos que hacer a partir de este momento, de mañana, de pasado mañana, para estar con la guardia bien arriba para enfrentar esta pandemia.
Hasta mañana si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.